Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Amén. 1:7. 1:7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Ahí vamos a hacer una oración. Bendito y buen Dios, amado Padre, en el precioso nombre de su Hijo amado Jesucristo de Nazaret. Bendito Señor, perdón, bendito Señor, por todos nuestros pecados, amado Señor. Perdón, bendito Señor, por haber, bendito Señor, fallado, bendito Señor, a sus estatutos, sus mandamientos, bendito Señor. Y le pedimos, amado Señor, que por ese sacrificio, bendito Señor, que usted hizo en la cruz del Calvario, que perdone todos los pecados de mis hermanos, bendito Señor, los Amén. pecados míos, amado Señor, los pecados, bendito Señor, de nuestros hijos, amado Señor, de nuestros amigos, que perdone también, bendito Señor, a todos los gobernantes, bendito Señor, de todos los países, amado Señor, que perdone sus pecados, amado Señor, y que bendito Señor, que todos ellos también, bendito Señor, puedan venir, bendito Padre, ante su presencia, amado Señor, Amén. arrepentidos, bendito Sí, Señor, Señor. verdaderamente con un arrepentimiento genuino, bendito Señor, Amén. a pedirle, bendito Señor, que no tome en cuenta, bendito Señor, estos pecados y que nos cambie, que nos transforme, bendito Señor, que vuelva a poner, bendito Señor, en esta nación, bendito Señor, ese espíritu que hubo un tiempo, bendito Señor, de poder, amado Señor, de levantarse, bendito Señor, de ir a predicar tu santa palabra, bendito Señor, de verdaderamente servirle, bendito Señor, Amén. de ser de testimonio para otros países, amado Señor. Le pedimos, amado Señor, que bendiga también, bendito Señor, a nuestros jóvenes, bendito Padre, que ellos, bendito Señor, van a estar aquí en este país cuando nosotros nos recoja usted, amado Señor, cuando que nosotros ya vamos a estar junto con ellos, amado Señor. Le pedimos que también ponga, bendito Señor, de ese espíritu de poder, bendito Señor, en nuestros hijos, en nuestros jóvenes, amado Señor, que ponga, bendito Señor, en cada uno de nosotros, bendito Señor, el querer, amado Señor, instruir, bendito Padre, a las nuevas generaciones, bendito Padre, para que ellos también, amado Señor, sean poderosos en el Evangelio, bendito Señor, poderosos en la oración, amado Señor, y que den poderosos también en el testimonio, bendito Señor. En el precioso nombre de su Hijo amado le pedimos que bendiga, bendito Señor, esta predicación de esta noche. Amén. Sí, Que bendiga, bendito Señor, este servicio, amado Señor. Sí, Señor. Que no es para la honra y gloria de nosotros, bendito Señor, porque nosotros no somos nada ni nadie, bendito Señor. Si es que usted, amado Padre, no está con nosotros, amado Padre, le damos gracias, amado Señor, por habernos regalado esta semana, bendito Señor. Amén. Este día, bendito Señor, por habernos sostenido, bendito Señor, con comida, bendito Señor, con habernos proveído de trabajo, bendito Amén. Señor, habernos bendecido con su presencia, bendito Señor. Muchísimas gracias, amado Padre, en el precioso nombre de su Hijo amado, Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Les voy a contar algo que está relacionado con esto. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, donde dice que porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Y apenas sucedió esto hace que una semana. Estábamos en este lugar reunidos 3 hombres y 4 mujeres. Y estábamos orando por nuestro hermano, por el hermano Julio. Cuando estábamos orando, había 2 personas que tenían esto, espíritu de poder. Y yo lo digo porque yo lo vi. Había 2 personas con espíritu de poder. Era nuestro hermano Rodolfo y el hermano Julio. El hermano Julio se esperó 6 días, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, 5 días. 5 días
porque él sabía, él tenía la fe de que Dios lo podía hacer, de que Jesucristo es poderoso y que tiene suficiente poder para hacer estas cosas. Amén. Que solamente Él lo hace. El hermano Rodolfo también, porque tenía el espíritu de poder. Porque no sé las demás hermanas, yo no sé cómo reaccionaron. Yo, en lo personal, con un espíritu de temor. Porque cuando estábamos orando, y que el poder de Dios empezó a hacer la obra, yo me asusté. Eso es un espíritu de temor, eso no es un espíritu de poder. Y el hermano siguió orando por él, y yo paré de orar, porque a mí entró esto que es el espíritu de temor. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu diferente. Amén. Si ustedes sienten que tienen un espíritu de temor, ¿cómo pueden saber ustedes que tienen eso? Si ustedes miran a alguien con una necesidad y si dicen, ¿qué tal si voy y oro y no se sana? Yo voy a quedar en mal. ¿Ese qué es? Ese es un espíritu de temor. Nosotros no tenemos, la iglesia no tiene que temer ese espíritu, no tiene que tener ese espíritu. Tiene que tener un espíritu diferente, Amén. un espíritu de poder. Cuando nosotros decimos de poder, tiene que decir, si yo voy a orar por esa persona, Dios lo va a hacer, porque Dios nos lo prometió en su santa palabra. Nos dice que si oráramos por los enfermos en el nombre de Jesucristo, Él iba a ser sano. No en el nombre de nosotros, no en el nombre de una congregación, no en el nombre de Hugo, de Manolo, de nadie, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios es poderoso para hacer todo esto. Pero solamente si nosotros tenemos y cambiamos ese espíritu de temor y le pedimos a Jesucristo que nos dé un espíritu de poder. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué más nos puede servir el espíritu de poder? El espíritu de poder nos puede servir para muchas cosas. ¿Saben para qué? Para levantarnos. Para levantar una iglesia que está caída. Porque eso es lo que ahorita está pasando en todo, no solamente en esta iglesia. Estoy hablando de la iglesia en general. La iglesia está por los suelos. Se predica de otras cosas y menos de lo que se debe predicar. De Jesucristo de Nazaret, de que Jesucristo murió y resucitó, y de que Jesucristo va a venir por una iglesia, pero no va a venir por una iglesia que tenga un espíritu de temor. Va a venir por una iglesia que tenga el espíritu de poder. Y si nosotros nos ponemos en Jesucristo y le decimos que nos cambie, que nos quite ese temor y que nos ponga un espíritu de poder, ¿se imaginan qué tan poderosas son las iglesias? No solamente esta iglesia, sino la iglesia en general. Escuchando de unos testimonios, hay un testimonio que nosotros, todos ustedes ya lo han escuchado, y creo que también, de este hombre, se llama Leonard Ravenhill. Este hombre dice que era un hombre de oración, que oraba todo el tiempo, pero porque tenía el espíritu de poder. Y dice que cuando él iba a los lugares se sentía la presencia de Dios, porque tenía un espíritu diferente, no tenía el espíritu de temor. Y este señor, si ustedes alguna vez tienen la oportunidad, compren los libros. Compren libros de ellos y léanlos. Vean qué tan cosas grandes hacía Jesucristo con él y a través de él. Pero no lo hacía él, lo hacía Jesucristo, porque tenía un espíritu diferente. Y no solamente aquí en este lugar, en este testimonio que nosotros escuchamos o que vimos el otro día, pudimos ver, también en la palabra de Dios hay muchos testimonios. Si quieren ir conmigo a Primera de Samuel, capítulo 17. Y vamos a mirar unos ejemplos de muchos hombres que tenían poder, que tenían espíritus diferentes. La canción que estábamos escuchando hace ratito dice, estaba diciendo que Dios les dio poder para conquistar naciones. Que les daba poder. Ellos no tenían ni siquiera que levantar la espada. No tenían ni que levantar una lanza ni nada. Lo único que tenían que hacer nada más, alabar a Dios. Cuando iban en camino el ejército de Israel,
para entrar a Jericó, ni siquiera que tuvieron que hacer nada, no tuvieron que llevar grúas para destruir los muros. Lo único que tuvieron que hacer nada más, danzar alrededor del muro. ¿Por qué? Porque este ejército no iba con sus fuerzas, iba en el nombre de Jesucristo. Amén. Primera de Samuel capítulo 1, todo el capítulo. Aquí ya en este tiempo todavía estaba reinando el rey Saúl. Pero el rey Saúl le sucedió lo que le sucede a la iglesia ahora, que se olvidan de Dios y piensan que porque ya son reyes y que tienen un ejército, se creen poderosos y piensan que lo van a hacer en sus propias fuerzas. Y entonces, al haberse alejado Saúl de Dios y al haber hecho las cosas que él quería y no las que Dios quería, le entró un espíritu diferente, un espíritu de temor. Si nosotros vamos aquí, dice, hubo un varón de Ramataim, perdón, no estoy en el que tenía que estar. Es en el 1:17. El capítulo, Samuel 1, capítulo 17. Yo estaba mal, disculpen. Primera de Samuel 17. Primera de Samuel 17, exactamente. En el capítulo 15 fue cuando Saúl ya se alejó de Dios. Pero aquí ya en el 17 dice, los filisteos juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damaim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. Un paladín quiere decir una persona noble, valiente, que hacía muchas cosas, muchas, como por ejemplo iba y un solo hombre podía acabar hasta con medio ejército, y esas son las hazañas. Por eso es que se les llamaban paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. ¿Saben cuántos son 6 codos y 1 palmo? 9 pies y 6 pulgadas. Era grandototote este hombre, grande. Los jugadores de básquetbol tienen entre 7 y más o menos, que son bien altos. Pues este hombre era mucho más alto, 9 pies. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. 5,000 ciclos de bronce es aproximadamente 125 libras, la que nosotros conocemos aquí en este país. 125 libras era lo que pesaba el hermano Julio cuando estaba enfermo. ¿Se imaginan un hombre ir cargando a Julio y todavía ir a la batalla? Era bastante pesado y era un hombre fuerte. Y sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de guerra? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Nada más ahí con eso, nada más al ver a este hombre de 9 pies con 6 pulgadas, un hombre grandototote, que trajera una malla de fierro enfrente de él. Nada más de verlo daba miedo y daba temor. Y nada más con esto, nada más con un solo hombre tuvo un solo hombre tuvo
todo el ejército de Israel para atemorizarse, para decir, no vamos a poder con este hombre grandototote. Y este mismo hombre, como decía, en su arrogancia, ¿para qué se ponen? ¿Para qué se quieren poner contra mí? Contra un filisteo. Ustedes no son nada, no son nadie. Y si ya estaban todos, pues sí es cierto, nada más al verlo con eso, nada más con su pura presencia, el ejército se paraba. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab, el tercero Sama, y David era el menor. Siguieron pues los 3 menores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la noche, y así lo hizo durante 40 días. Durante 40 días que ninguno se animaba, que ninguno del ejército de Israel se animaba. ¿Sabe por qué? Porque el líder había dejado a Dios. Y al haber dejado a Dios, había dejado su poder. Si el que peleaba las batallas no son los hombres, Amén. El que pelea las batallas es Dios. Amén. ¿Quién es el que va a pelear nuestras batallas? ¿Ustedes se creen granototes? ¿Ustedes creen que son un hombres de 9 pies y que nosotros los pueden hacer sin ir y asistir a los días de oración? No, porque entonces sí somos más chaparrititos que David o más chiquititos que David. Pero es cuando nosotros vamos y oramos, entonces tenemos un poder diferente, un poder que no porque nosotros seamos poderosos, sino porque Dios es grande y es poderoso. Amén. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento. Cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Otra vez este hombre con su misma arrogancia. Otra vez nada más. ¿Para qué vamos a pelear? Nada más conmigo tienen. Si yo estoy grandote y me van a temer. Y nada más al pararse, ¿sí? Temían. Pero no sabían que había una persona ahí, un pequeñito, un joven. Sus hermanos, yo me imagino que eran diferentes que él, sus otros 7 hermanos. Él era el menor y un hombre güero, rubio, guapo, yo creo. Y no sabía este grandototote que estaba enfrentándose a su propio Goliat, a su propio gigante, aunque estaba chaparrito. Y todos los hombres de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor, tenían un miedo, olvídense, que corrían. Un ejército, ¿cuándo se ha visto que un ejército corran? Solamente cuando empiezan en la batalla y que van perdiendo y que saben que ya no hay nada, corrían. Ellos ni siquiera se enfrentaban todavía y nada más de ver la pura presencia de este gigante, corrían. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que lo venciere, al rey le enriquecerá
con grandes riquezas y le dará su hija y examinará de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo: así será al hombre que lo venciere. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. Y le dijo el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Un jovencito que solamente era nada más un pastor de ovejas. Nunca él tuvo un entrenamiento de ejército. No sabía, yo creo, ni para qué eran las espadas. No sabía ni para qué eran los escudos. No sabía ni para qué eran las corazas, ni nada. Absolutamente no sabía nada. Él lo único que sabía nada más es de cuidar sus ovejas. Y él dijo: yo voy a pelear contra él. ¿Qué es lo que tenía este niño o este joven? Lo que tenía era un espíritu de poder. Amén. Y ese espíritu de poder no lo da el mundo, no nos lo dan las riquezas, no nos lo dan absolutamente nadie, solamente nos lo da Jesucristo de Nazaret. Amén. Es el único que nos lo va a dar. David respondió a Saúl: tu siervo era y dijo en el 33, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada. Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. No dijo, David no dijo: me provocó a mí. No, dijo: ha provocado al ejército de Jehová, el Dios viviente. Dijo: se está metiendo con Dios, ese no está metiendo conmigo. Ni siquiera se está metiendo con Saúl, ni con el ejército, se está metiendo con Dios. Nadie puede meterse con los hijos de Dios. Nosotros vemos a través de la televisión, a través de la palabra de Dios, que nadie puede meterse con los hijos de Dios. Nadie puede meterse con la niña de sus ojos. Nadie puede meterse con Israel. ¿Saben por qué? Porque el que se mete con Israel se mete con Dios. ¿Y quién quiere meterse con Dios? Nosotros hemos visto y hemos mirado tantos testimonios que hace Dios en medio de nosotros. Solamente Dios lo puede hacer. Nosotros no lo vamos a poder hacer. Solamente Dios. Pero nosotros tenemos que cambiar ese espíritu de temor y pedir un espíritu de poder que solamente Dios lo puede dar. Bueno, vamos a saltarnos un poco. Vamos a levantar, a irnos hasta el 41. Dice: y ya era cuando ya estaban a enfrentarse. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Pensaba que haber dicho: no, pues yo estoy grande, poderoso. Y todavía le echó sus dioses. Pensaba que sus dioses le iban a hacer algo. No saben que sus dioses no hay dioses, solamente hay un solo Dios. Amén. Y dijo luego el filisteo a David:
ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Amén. el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. También hay Dios aquí, Amén. en esta iglesia. Y ese Dios, ese mismo Dios que los israelitas tienen, también es el mismo Dios en nosotros. Amén. Y hay Dios que nos pueda dar poder también aquí. Si ustedes, hermanos, están enfermos, no tengan temor. Tengan un espíritu de poder, de decir, si yo oro a Jehová, Jehová me escuchará. Pero todo lo tenemos que hacer en el nombre de Jesucristo. Solo en el único nombre que nosotros tenemos. Amén. En el 49 dice, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así fue como lo venció nada más, con una sola piedrita. Pero no fue la piedrita, ni fue la honda, ni fue la fuerza de David. ¿Saben qué fue? Fue Jehová, fue Amén. Dios. Él fue el que mató a este filisteo, porque Dios sabía que el líder ya se había apartado. Y al haberse apartado el líder, pues los demás lo seguían. Y ya tenían un espíritu de temor, ya tenían miedo, nada más de mirar a este gigante. ¿Qué se esperaban cuando vinieran las demás naciones? Esa vez nada más estaban peleando con una nación. Muchas de las batallas de otros reyes sabían y escuchaban de las cosas que Dios hacía en esos tiempos por el pueblo de Israel. Y por su fama, mucha gente ya tenía, los demás países de alrededor, nada más porque ya habían escuchado lo que Jehová había hecho. Más adelante también cómo vienen los vecinos y engañan a David. ¿Y saben por qué venían a engañarlo? Porque temían por su vida. Porque sabían que el ejército de Israel, no el ejército de Israel, sino que Jehová iba a acabar con todos los pueblos de alrededor para meter a su pueblo adentro. El pueblo que tenía un espíritu de poder, porque lo habían cambiado. Cuando salieron de Egipto venían con un espíritu de temor. Todos, no solamente uno, sino, bueno, unos pocos, unos cuantos, sí le habían creído a Dios, que Dios era poderoso para poderlos sacar solamente de la esclavitud de Egipto. Y ya enseguidita de que los habían sacado, que había sacado Dios a todo su pueblo de Egipto, ya iban con temor, porque iban a decir, ¿y ahora de qué vamos a comer? Si vamos caminando por el desierto, aquí no hay vacas, aquí no hay árboles, aquí no hay fruta, ¿qué vamos a comer? Desde ahí ya Dios empezaba a cambiar sus corazones, a cambiar esos espíritus de temor y a empezarles a poner un espíritu de valor y de poder. Y todos vamos a tener que pasar, siempre vamos a pasar por ese proceso. Todos nosotros cuando nos entregamos a Jesucristo, vamos a pasar por nuestro desierto, espiritualmente hablando. ¿Cómo? Miren, cuando ustedes aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador y que cambian sus vidas y que verdaderamente empiezan a dejar que Jesucristo empiece a morar en nosotros, van a haber muchas pruebas. Y las pruebas son estas. Es cuando estamos nosotros pasando por el desierto. Lo primero, si ustedes tienen hermanos o padres que no son cristianos, le van a decir, y todo lo que te inculcó mi papá, todo lo que te inculcó mi mamá, y no sabes lo que nos enseñó, ¿a poco lo vas a dejar? Y no solamente así, les van a decir así con estas palabras, le van a decir con malas palabras. Y en sus trabajos también. Van a empezar, al principio, van a empezar a tener pruebas, porque van a empezar a pasar por problemas y uno dice, bueno, pues ¿cómo? Si yo, ahora que estoy caminando en los caminos de Dios, tenía que ser diferente. ¿Y por qué estoy pasando por pruebas? ¿Saben por qué? Porque Dios nos está pasando por el desierto para moldearnos, para hacernos nuevos. Entonces, antes nosotros teníamos un espíritu de temor y éramos diferentes. Ahora Dios nos empieza a moldear y nos empieza a hacer a su imagen y a su semejanza. Ahora sí,
como en el principio, que dijo que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y dijo, cuando le dijo que nos creó y nos hizo, dijo, y era bueno. Cuando era bueno quiere decir que éramos bendecidos, que éramos verdaderamente como Dios quería que fuéramos, que éramos perfectos. Pero nosotros, como somos hombres y con nuestras manos empezamos a echar a perder todo, empezó a entrar el pecado y le decimos, sí, eres bienvenido en mi casa. Pero no tenemos ese espíritu de poder y decir, no, aquí en mi casa no va a haber de esos programas. Aquí en mi casa no voy a dejar que entre el pecado. Así es de que me perdonan, pero hijos, no va a haber internet. O si hay internet, yo se los voy a supervisar. Eso es solamente cuando nosotros tengamos ese poder, ese espíritu de poder. Y aquí David, cuando él dijo, oh, tú vienes con espada y tú vienes con jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová. Es que, porque él sabía en quién había confiado. Él no había confiado en sus dioses como este filisteo. Él había confiado en el único que nos puede dar ese espíritu de poder. También ahí mismo en 2 de Timoteo 1:7, cuando dice, sino de poder, primero, de amor. Porque si dice que nos da un espíritu de poder primeramente y después nos da un espíritu de amor. Dice que la palabra de Dios, que Dios es amor. Amén. Pero no solamente nada más es amor, también es fuego consumidor. No quiere decir que porque nos ama y nos va a solapar nuestros caprichitos y nuestros pecaditos y decimos, al cabo, Dios es amor, Dios me perdona, voy a hacer esto. Y al ratito vengo y le pido perdón y como si nada pasó. No, Dios nos tiene que dar, Dios nos da ese espíritu de amor porque ahora nosotros empezamos a amar a Dios y empezamos, se oye feo, tenemos que aborrecernos a nosotros mismos y amar a Dios. Amén. Aborrecernos a nosotros mismos a decir, yo ya no quiero esta vida, ahora sí yo quiero ser un hombre nuevo, ahora sí yo quiero ser transformado y cambiado por el poder de Dios y amo a Dios. Y al decir yo amo a Dios y tener un espíritu de amor, quiere decir de que estoy bien cansado. Sí, llego bien cansado del trabajo, pero yo amo a Dios y yo voy a buscar de su presencia. Voy a ir primeramente a buscar a Dios, porque el amor que yo tengo para Dios es más fuerte que el amor que yo tengo para mí mismo. Amén. O para mis hijos. Y también de amor para decir, yo amo sus mandamientos, yo amo sus estatutos. Y cuando a nosotros amar a Dios, vamos a obedecer sus estatutos, vamos a obedecer sus mandamientos. ¿Por qué? Porque lo amamos. Cuando usted ama a una persona aquí en la tierra, terrenalmente, si usted al principio, cuando estábamos noviando, ya empezábamos a amar a estas personas y empezábamos a querer a nuestras esposas cuando eran nuestras novias, hacíamos todo lo posible para que ella estuviera contenta. A lo mejor no teníamos muchas veces ni para comer, pero pedíamos prestado para llevarla a un restaurante. ¿Por qué? Porque le empezábamos a amar. Pues así nosotros debemos de amar a Dios también. Vamos a ayudar a tal persona. Ok, sí, vamos a ayudarla. ¿Sabe por qué? Porque yo amo a Dios y no quiero que Dios se decepcione de mí. Para cuando Dios venga, diga, oh, este hombre o este hijo mío sí me ama porque ha dejado todo, inclusive lo material, inclusive lo que él piensa que es todo en la vida. Y lo material no es todo en la vida. Lo que sí tiene que ser todo en la vida es Dios, porque Dios es amor. Y si hay un amor, ese amor también tiene que, no solamente para los hermanos de aquí de la iglesia, no solamente decir, no, pues yo amo al hermano Manolo, yo amo al hermano Rodolfo, yo amo a la hermana Leticia. No, también tiene que haber un amor para las almas perdidas, porque así dice la palabra de Dios en Juan 3:16, por tanto amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Dios no quiere decir que, porque hay una frase que está mal dicha que dice, Dios ama al pecador. No es cierto. Dios ama al pecador, sí, pero al pecador arrepentido, al que se arrepiente y que dice, yo ya no voy a pecar más. Se acabó el pecado y ahora yo voy a amar a Dios. Dios ama sí ama al pecador, pero al pecador que se arrepiente. Si no nos hemos arrepentido, no nos ama a Dios. Nos va
nos va a reprender y vamos a merecer lo que hay para nosotros. Pero si nosotros amamos a Dios, hay unas promesas, muchísimas promesas, como lo que leyó en el principio el hermano Manolo en Hebreos 11, que dice que muchos de estos hombres, miren, que el mundo no era digno de estos hombres profetas. De todos, no era, porque el mundo está lleno de pecado. Y todos los que están aquí no se merecen, no se merecían que estos hombres hayan venido aquí. Por eso es que la recompensa de ellos no fue aquí terrenal, la recompensa de ellos es espiritual y es en el cielo. Amén. Allá donde nos está esperando para nosotros. Ahí mismo sigue diciendo en 2 de Timoteo 1:7 y dominio propio. Tenemos ahora un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. De dominio propio, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros podemos dominar nuestros deseos. Si nosotros, por ejemplo, antes decíamos malas palabras, ahora ya tenemos dominio propio. Ahora nosotros ya nos refrenamos y no decimos malas palabras. Pero no porque nosotros lo hayamos hecho, sino porque el poder de Dios es el que lo hace. Si antes se enojaban ustedes, y si todavía se siguen enojando, entonces quiere decir que no tienen el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es otro, tienen algo, y eso como que deben de preocuparse. Cada uno de ustedes se conoce. Y dice la palabra de Dios que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Cómo nos vamos a examinar si nosotros no sabemos? Bueno, bien fácil, hay que leer la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios, si vemos algo que está malo en nosotros y no va de acuerdo con la palabra de Dios, pues entonces debemos decir, algo está mal. Hay que buscar de Dios para que nos cambie esa actitud. Y hay muchas cosas que Dios nos las quita, como por ejemplo, los que tomaban antes, les gustaba mucho tomar, y Dios se las quitó. Hay muchos que decían malas palabras, muchos que hacían, que gustaban de muchas cosas, porque en el mundo hay muchas cosas atractivas que quieren atraer, y esas son las armas del enemigo, que quiere siempre apartarnos y matar a todo lo que se llama Dios, dice. Entonces, utiliza todo lo del mundo y siempre va a utilizar cosas atractivas para nuestros ojos, para nuestro gusto y para nuestro placer. Y si nosotros antes éramos así, ahora Dios viene, nos cambia, nos transforma y nos quita todo eso. Y ahora ya tenemos el dominio propio de decir no a las cosas malas, no al pecado, no a cosas que van a debilitar mi fe, sino sí a cosas buenas que van a reforzar mi fe y que van a darnos otro espíritu diferente. Como por ejemplo la oración es algo que nos va a dar más fuerzas espirituales, y nosotros sabemos que solamente en la palabra de Dios es que nosotros vamos a encontrar la salvación. Jesucristo es el único que nos da la salvación. ¿Pero dónde lo vamos a encontrar? No lo vamos a encontrar en el mundo, no lo vamos a encontrar en la televisión, no lo vamos a encontrar en la internet, no lo vamos a encontrar en una revista, lo vamos a encontrar en su santa palabra, en la palabra de Dios. Por eso es que nosotros debemos de estudiar. Por eso es que también desde el Antiguo Testamento a los israelitas les decían que los escribieran en sus mentes, en sus corazones, en los marcos de sus casas. Eso no quiere decir que vamos a llegar a nuestra casa y vamos a empezar a marcar todas las paredes con versículos, sino que cuando entremos a nuestra casa nos acordemos y leamos la palabra de Dios y le vamos a decir, entrando en el marco de nuestra casa, pues Dios quiere que nosotros tengamos un espíritu de poder. Pues hay que buscar de Dios para que Dios nos dé un espíritu de poder. Hay muchos más personajes en la palabra de Dios que tuvieron un espíritu de poder. Y gracias a Dios, que Dios les puso este espíritu de poder, es que nosotros tenemos ahora la palabra de Dios. Porque se imaginan si el apóstol Pablo hubiera dicho, de todas maneras no me van a escuchar. No, pero él tenía un espíritu de poder. Y él decía, aunque me encarcelen, aunque me pongan en barcas para ir a llevarme a otro lado,
No importa, hasta ahí voy a ir yo. Él estaba en la cárcel y estaba feliz y contento porque tenía un espíritu de poder. No tenía un espíritu de temor. ¿Cómo nosotros vamos a poder vencer o cómo podemos vencer el miedo y el temor? Si quieren ir conmigo a Jeremías 1, al 8 al 10. Jeremías 1, 8. Jeremías 1:8 dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Hoy precisamente, hoy nos estaba dando nuestro hermano Manolo ese testimonio que fue a ver a su sobrina. Dice, dijo el hermano Manolo, yo no sé todo el evangelio, no sabía ni qué decirle, pero ¿quién fue el que le dio el poder para hablar? ¿O quién puso las palabras? Dios. Dios se las puso. Y las palabras que esa muchacha estaba esperando no vinieron del hermano Manolo, porque él no habló sabiduría humana, no le dijo psicología, no le dijo cosas que aprendió en la universidad, le dijo cosas que Dios le puso en la boca a nuestro hermano. Y le dijo, Dios conoce a cada uno de nosotros a la perfección. Nadie más, es más, inclusive muchos de nosotros no nos conocemos, porque muchas veces nosotros no conocemos ni cómo trabaja el corazón. Nosotros sabemos que tenemos corazón, pero no sabemos cómo trabaja. Nosotros sabemos que tenemos pulmón, pero no sabemos cómo trabaja. Jehová, quien nos hizo y que sabe todo, sabe qué era lo que ocupaba esa niña ese día, ayer precisamente. Esa niña ocupaba de esas palabras que Jehová le puso en la boca de nuestro hermano Manolo. Yo no sé ustedes, pero yo de tanto ver tantos testimonios todos estos días, mi fe empieza a crecer y a crecer. Por eso precisamente es que el hermano Manolo nos dijo el otro día, por eso es que Jehová, el Dios, nos conoce a la perfección y quiere y nos dice que nos congreguemos. Y al congregarnos no quiere decir nada más que vengamos al servicio. Hay tantas cosas que nosotros podemos servir en la palabra de Dios. Podemos ir a la oración, podemos hacer un estudio bíblico. Y si no quieren, y si no les gusta estar con los hermanos, no importa, háganlo con sus hijos. Hagan con sus hijos un estudio bíblico y aprendan, enséñenles, encamínenlos en la palabra de Dios. Porque miren, ¿se imaginan cómo está ahorita, cómo está el mundo? Que nadie quiere saber de Dios. Y lo más triste, que ni la iglesia. Pero nosotros debemos de tener un espíritu diferente, un espíritu de poder. Que si nosotros estamos enfermos, espíritu de poder. Que si estamos caídos, que si caímos, pues no hay que quedarnos tirados, hay que levantarnos, pero con el espíritu de poder. Pero si nos vamos a parar y nos vamos a tener ese mismo espíritu de temor, pues mejor quédense tirados. Pero levántense con un espíritu diferente. Pero no porque nosotros seamos fuertes, acuérdense, porque Dios lo hace. Salmo 34, 4 y 6. Salmo 34. El Salmo de David. 4 y 6 dice: ¿cómo nosotros vamos a vencer el temor? ¿Algunos de ustedes tienen miedo? Ojalá y que no. De cualquier cosa hay muchos miedos diferentes. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Dice, ¿me libró de un temor? ¿De dos? ¿De tres? De todos los temores. ¿Cuál es su miedo? ¿Ustedes tienen miedo a hablar de la palabra de Dios a sus amigos, a sus hermanos, a sus familiares, a sus patrones? Había un hermano en otra iglesia que decía,
No, pues, esta señora se miraba como que necesitaba de Dios. Y pues ahí como que le fui platicando ahí escondiditas, no abiertamente, dice, porque si se dan cuenta mis patrones me corren. ¿Sabes qué espíritu tenía este hombre? Aunque le corran, ¿qué importa que lo corran a uno? Si Jehová se preocupa por las florecitas que están en el campo, que hoy están bien bonitas y mañana se acabaron. Las aves ni siquiera trabajan ni nada y tienen que comer. ¿Cuánto más nosotros que valemos más que ellos? Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Amén. Y si nos corren, pues no importa, Dios, ¿quién sabe cómo le va a hacer? No sabemos nosotros, pero de que Dios nos va a sostener, Dios nos va a sostener. Entonces, ¿cuál es su temor? No tiene que haber temor, no tiene que haber miedo en la iglesia, no tiene que haber miedo en nosotros de levantarnos los sábados y los domingos, o lunes y martes, o cualquier día, de levantarnos y decir, vamos a ir, hermano, ¿sabe qué, hermano? Vamos a ir al pueblo a predicar de la palabra de Dios. Y el otro hermano, no, ¿sabe qué? Pero ni nos escucha, no importa, hermano. No, si Dios es el que va a hacer la obra, no nosotros. El 6 también, 34:6. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Qué tenemos que hacer si nosotros tenemos temor? Clamar a Dios y Dios nos lo va a quitar. Dios nos va a quitar ese miedo o ese temor. Si tenemos temor de aprender de la palabra de Dios como siempre pasa, cuando apenas nosotros queremos venir a convertirnos a la palabra de Dios o al Evangelio, híjole, me voy a convertir y me van a decir aleluya, me van a decir amén, que me van a decir que hermano. Pues no, Dios nos quita ese espíritu de temor. No importa que digan. Ahora, de la conclusión. ¿Nos da poder para qué? Pues para decirle no al pecado. Nos da poder para nosotros levantarnos en las mañanas, para levantarnos a las 5 o 6 de la mañana, que no sé si les ha pasado. A mí me pasaba antes, ahora me pasa, pero ya no tanto. A las 4 o 5 de la mañana me despierto a orar. Oh, ok. Pues hay que levantarse a orar. Porque no sabemos qué es lo que Dios va a hacer ese día por nosotros. Y aunque no lo haga, no importa. Nosotros, las cosas que nosotros tenemos, las promesas no son aquí. Son allá arriba en el cielo. Amén. Nos da poder para nosotros, para levantarnos y orar por los enfermos. No porque el poder sea de nosotros, sino porque el poder es de Dios. Nos va a dar un poder para servir en la iglesia, o en su iglesia, no la iglesia de nosotros, la iglesia de aquí. Dios puso un sentir en la hermana Leticia de querer enseñar a los jóvenes, y ese es un espíritu de poder, porque sabe que no lo va a hacer ella en sus fuerzas, sabe que Dios se lo puso en ella, porque Dios le dijo, sí, estos niños están necesitados, y ese poder no se preocupe, hermana, Dios no lo da. Y para amar, nos da un poder para amar, para tener dominio propio, para refrenarnos de nuestra boca, para no hablar lo que nosotros debemos. Muchas veces en nosotros queremos darle una ayudadita a Dios, así como Sara, que no se esperó a la promesa y le quiso dar una ayuda. No, pues sabe, mi esposo mío, pues ya estoy más vieja y a lo mejor yo ya no puedo, a lo mejor nada más fue una mentira de Dios, pues aquí está mi sierva, para que ahora sí verdaderamente nos dé un hijo. Muchas veces nosotros queremos darle una ayudadita a Dios y y cuando nosotros metemos nuestras manos lo echamos a perder. Mejor hay que dejar que Dios lo haga, porque todo lo que Dios hace lo hace perfecto y a la perfección. Amén. Si Dios quiere sanar a una persona, pues hay que sanarla, pero mírenos cómo somos nosotros, y eso es desafortunadamente los cristianos. Hermano, tómese un Tylenol y después ore. En vez de decir, hay que orar, y ya después si no lo sana, pues tómese un Tylenol. Pero queremos darle una ayudadita primero a Dios. ¿Por qué? Porque pues, no tenemos un espíritu de poder, sino tenemos un espíritu de temor.
Sacamos todos los remedios, pero el más remedio que verdaderamente los enfermos no lo sacamos, que es la oración. No, pues tomes esto, que esto le va a ayudar, que mire que si está pasando fiebre, pues aviéntese a la tina con hielo, se le baja la fiebre. Y ya para terminar, ¿cuál es el nombre de esta iglesia? Es Manada Pequeña. ¿Qué dice Lucas 12:32? No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre os ha placido daros el reino de los cielos. Así ¿de qué temen, manada pequeña? ¿De qué tenemos? Oh, hermano, pues en vez de crecer, pues vamos disminuyendo, porque antes habíamos más y ahora ya somos menos. No teman, pues Dios está detrás de todas las cosas que nos suceden. Si Dios quitó a todos los que estaban antes, ¿nos debe de dar temor? No, claro que no. ¿Saben por qué? Porque debemos dejar a Dios. Dios está trabajando. Amén. Si nosotros miramos que a veces los que nos están retando aquí, gloria a Dios por ellos y que Dios los bendiga. Amén. Que nos empiezan a quitar y más tiempo, híjole, pues vamos a temer. ¿Y qué tal si ya nos sacan y nos corren? ¿Para dónde nos vamos a ir? No teman, manada pequeña, porque Dios tiene cosas más grandes para nosotros. Amén. Posiblemente no una iglesia más grande, a lo mejor no un grupo más grande, a lo mejor no vamos a llenar todas estas sillas, pero con los pocos que tengamos y que tengamos un espíritu de poder, ¿para qué queremos nombres si tenemos fuerzas? Que no las fuerzas de nosotros. Entonces, ¿para qué tener manada pequeña? Si nosotros vemos que nuestros jóvenes están cayendo, pues eso sí hay que temer. Eso sí hay que tener miedo. Porque cuando todo el tiempo no vamos a estar desafortunadamente aquí nosotros. Y más que nosotros somos ya los viejos. Nosotros posiblemente, muchos de nosotros vamos a padecer por enfermedades. Posiblemente muchos de nosotros a lo mejor vamos a partir. ¿Y quiénes se van a quedar? Los jóvenes de aquí tienen que empezar a levantarse. Tienen que empezar verdaderamente a dar frutos de arrepentimiento. No es cosa de decir, nada más escudarse en un escudo y decir, yo soy cristiano. Oh, no, oiga, pues le invito a esta fiesta. Oh, no voy porque soy cristiano. Pero andamos haciendo otras cosas que no deberíamos de hacer. Debemos de tener poder, espíritu de poder, para no hacer todo las cosas que no agradan a Dios. No solamente unas cosas, las que nosotros creemos que son, sino todo, absolutamente todo lo que no le agrada a Dios. Eso es lo que nosotros debemos de dejar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a temer? Vamos a temer al enemigo, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que dice que el Dios de este mundo. ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás. Nosotros no debemos de temerle a Satanás, ni a sus lanzas, ni a sus ataques, ni a nada, porque nosotros ya estamos en las manos de Dios. Y si nosotros estamos en las manos de Dios, nadie nos va a poder arrebatar, al menos de que nosotros decidamos hacer otras cosas y dejar a Dios a un lado. No porque algún día nosotros dijimos y aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, y con eso ya está el ticket ganado. No, ya sí, ya. Oye, tú que eres cristiano, ¿y por qué haces esto? No, yo ya soy salvo, es que yo un día me arrepentí y acepté a Jesucristo como Señor y Salvador. Dice la palabra de Dios que el que me ama sigue mis estatutos. No nada más es de decir yo ya soy, sino verdaderamente hacer las cosas. Y es bien fácil a veces decir sí soy, pero cuando no nos está viendo nadie, se nos olvida que somos y nos comportamos peor o muchísimo más peor de lo que éramos antes. Entonces, con eso vamos a quedarnos. Que no tengan temor. Miren, ¿no les gusta orar? No tengan temor, empiecen. Arrodíllense un solo día. No todo el día, empiecen unos 10, 15 minutos. ¿Qué fue lo que dijo la otra vez cuando fuimos en el campamento? Cristina cuando predicó, dijo, esa enfermedad debemos de tener nosotros, la enfermedad de Pablo, todos nosotros lo debemos de tener. ¿Y cuál es esa enfermedad?
deformación de rodillas. No porque estaba deforme, sino porque se la pasaba de rodillas. Esa enfermedad deberíamos de padecer. Hay una de las enfermedades que sí nosotros debemos de buscar y tener, y es eso, deformación de rodillas por estar arrodillados en oración. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Pero no tengan temor. Nada más es lo único que nosotros tenemos, no tener temor y sí verdaderamente creerle a Dios de que Dios es poderoso. Porque nosotros no vamos a poder pelear, claro que no. Nosotros no somos. ¿Ustedes creen que nosotros vamos a poder con un demonio si los demonios son más feos que Goliat? Muchísimo más feos y más poderosos que Goliat. Nosotros no podemos hacer eso, pero Dios sí puede. Amén. Porque Dios es poderoso. Pero eso es Amén. que nosotros debemos de cambiar la actitud. Si tenemos una actitud temerosa, dejarla que se vaya y dejar que el espíritu de poder, de amor y de dominio propio entre nosotros. Vamos Amén. a levantarnos y hacer una oración. Bendito y buen Dios, amado Padre, en el precioso nombre de su Hijo amado Jesús.